La educación es un tema del que hemos estado hablando mucho por varias razones, porque volvieron a clases presenciales millones y millones de alumnos, desde la educación básica hasta las universidades, luego de un periodo de confinamiento, también por el cambio que hubo de titular en la Secretaría de Educación Pública, que ha resultado pues, muy polémico. Y por eso me gusta mucho que en esta ocasión nuestros amigos de Activa México, consultores en Insights, de la que es socio director nuestro querido compañero Javier López, pues nos presente el día de hoy en esta sección una encuesta sobre la visión que tenemos los mexicanos respecto de la educación. ¿Cómo estás, querido Javier? Te saludo. Hola Pascal, muy bien, buenos días, muchas gracias. Pues así es, Pascal, sabemos que una educación es importante para el crecimiento de una nación, de un país. Es por eso que indagamos entre la sociedad mexicana en una encuesta online a 1,000 mexicanos alrededor de toda la República, qué piensan ellos sobre el estado actual de la educación pública y la educación privada en nuestro país, Pascal. La primera pregunta giró en torno a la calidad de la educación en México. Fíjate, solo 2% cree que la calidad de la educación en México es muy buena, 22% la evalúa como buena, 52% regular y 24% la califica como mala o muy mala. Es decir, solamente 24% de los mexicanos piensan que la educación en este país es buena o muy buena. Y aquí sí hay una diferencia importante cuando le preguntamos a la gente cómo hace esta separación entre una escuela pública, entre la educación que brinda el gobierno y la educación privada, la educación que hacen escuelas privadas, Pascal. 70% cree espontáneamente que en las escuelas privadas la educación es muy buena y buena, contra solo este 35% que piensa que la educación en escuelas públicas es de calidad. Es decir, hay prácticamente el doble de personas que piensan que en las escuelas privadas, o la percepción que tienen que en las escuelas privadas la educación es más buena que en las escuelas públicas. Preguntamos también, Pascal, a juicio de los ciudadanos, cuáles son las acciones que se deberían llevar a cabo para mejorar la calidad de la educación pública en nuestro país. Aquí no hay duda, los maestros son vitales para que la educación en México mejore. 83% dijo que se debe capacitar mejor a los profesores. 56% también habló de las instalaciones de las escuelas, pero aquí fíjate, otra vez el 45% opina que se debe evaluar continuamente a los maestros y que se deben mejorar los sueldos de los profesores, lo mencionó el 35%. Es decir, en esta respuesta abierta, prácticamente la gran mayoría de la gente hace una alusión a que los maestros deben mejorar sus niveles tanto de sueldo como de capacitación, Pascal. ¿Qué tan importante es para la gente la educación en cuanto al progreso que nuestro país debe de tener? No hay duda, 88% de los mexicanos cree que la educación es un factor muy importante para el progreso de este. Y aquí mismo preguntamos a la gente si está de acuerdo con el grado académico al que llegó, ¿no? Es decir, si tuvo la oportunidad de estudiar más o se quedó en donde pues sus condiciones así lo permitieron. Solamente el 40% de los ciudadanos, Pascal, nos dijo que sí llegó al grado académico que deseaba, mientras que 6 de cada 10 hubieran deseado haber continuado sus estudios. Es decir, hay un 60% de mexicanos en esta encuesta que se quedó frustrado por el nivel de grado escolar al que llegó y en el que se tuvo que quedar, lo cual creo que es un dato muy importante. También preguntamos directamente sobre los planes de estudio y la estrategia educativa del país. La gente manifiesta saber poco al respecto, Pascal. Solo un 20% dijo tener idea clara. Sin embargo, lo que pedimos es que nos calificaran en una escala de 1 a 10 como en la escuela a los responsables directos o indirectos de la educación en México. Y bueno, las calificaciones como en la escuela que recibieron fueron las siguientes. La CEP en general recibió un 6.5 de calificación, las escuelas privadas un 8.1, las escuelas públicas un 5.3, la titular de la Secretaría de Educación Pública un 4.2, los maestros en general un 7.6 y los sindicatos de maestros aquí fueron los que reprobaron aún más con un 3.1. Es decir, pues quitando las escuelas privadas y los maestros, yo te diría que en una escala de 1 a 10, pues todos se quedaron abajo del 6, de calificación, ¿no? También aquí es importante mencionar, Pascal, que la aprobación que el actual gobierno tiene en materia educativa es del 41%. Cuando preguntamos cómo aprueba usted al actual gobierno en términos educativos, el 41% lo aprobó contra un 59% que no lo aprobó.
Pascal, ya para terminar, aunque nadie conoce a la actual secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, ya que solo el 3% mencionó su nombre correctamente, quisimos pues evaluar qué es lo que debe de tener un secretario de Educación Pública para que, bueno, cumpla con los requisitos que el puesto pues amerita. Y lo que la gente nos dijo es que debe tener un alto conocimiento de la problemática y situación de la educación en México. Esto lo dijo prácticamente 9 de cada 10 mexicanos. Tener instrucción académica y pedagógica aprobada, 75%. Ser un buen administrador, 69%. Y cultura y conocimientos generales, 67%. Es decir, sí se le pide al secretario de Educación Pública o a la secretaria de Educación Pública que sea alguien enterado y que sea alguien capaz y capacitado para llevar este puesto. Por último, Pascal, preguntamos también si la gente considera que un estudiante debe ser evaluado con exámenes o, como se ha escuchado recientemente, pues que todos deben de pasar sin importar sus calificaciones. Aquí también la gente piensa que el 87% de los mexicanos, el 87% de los mexicanos piensan que los exámenes son importantes y que solamente si los pasan o los aprueban, pues los alumnos deberían de pasar de año. Solamente un 13% dijo que todos los estudiantes deberían de aprobar el año escolar sin importar su calificación. Ya para terminar, la gente también nos da un mensaje muy claro sobre lo que tiene que ser la educación pública en este país. 79% dijo que no debe tener tintes ideológicos y solamente el 21% dijo que cada gobierno debe cambiarlo según sus ideas o planteamientos políticos. Pascal, hay más datos en la encuesta, pero te menciono los más importantes. Yo creo que, pues sin duda, la gente le da mucha importancia a la educación y no está contenta con la educación que está recibiendo. Muy interesante, Javier. ¿Dónde podemos encontrar la encuesta? En mexico.activasize.com y en la sección de blog, ahí están las encuestas que presentamos siempre con ustedes, Pascal. Excelente, te mando un gran abrazo. Gracias a ti. Gracias, Javier López, socio director en Activa México, consultores en Insight.